Muy bien, tenemos lo que es hoy el módulo 4, ¿verdad? Que es básicamente punto de equilibrio. Tenemos básicamente que es punto de equilibrio. Yo creo que todavía no estoy compartiendo pantalla. Ahí. Básicamente hoy tenemos lo que es punto de equilibrio. De teoría no tenemos mucho el día de hoy, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Básicamente el punto de equilibrio vendría siendo, es esto, dice, es aquel nivel de actividad o ventas en el cual se cubren exactamente los costos de una empresa. Un nivel más alto significa obtener beneficios e inversamente un nivel de ventas más bajo comporta operar con pérdida. También se le conoce como punto muerto o umbral de rentabilidad. Nosotros ya conocemos muy bien el término de punto de equilibrio, ¿verdad? Es aquel término en donde es aquel nivel de ganancias y de costos, aquel nivel de ingresos y de gastos, en donde nosotros no ganamos ni perdemos, sino que quedamos a cero. Eso básicamente es el punto de equilibrio. Indica el número de unidades tal que la empresa con esa venta no obtenga pérdidas ni ganancias, como les decía. Yo recibí tanto de ingresos, recibí 100.000 quetzales de ingresos y de esos 100.000 quetzales yo me gasté, tuve de gastos y de costos 100.000 quetzales. Entonces ahí llegamos a punto de equilibrio. Eso significa punto de equilibrio, el punto en donde yo no gano ni pierdo. Básicamente en eso se concentra el punto de equilibrio y ahí nos vamos de una vez directo ya a la práctica. Tenemos las fórmulas del punto de equilibrio. Tenemos punto de equilibrio en valores, que su fórmula sería esta, ¿verdad? Punto de equilibrio en valores sería igual a gastos fijos dividido gastos variables dividido ventas. Bueno, primero sería uno menos gastos variables dividido gastos dividido ventas. Perdón. Punto de equilibrio en unidades tenemos dos fórmulas. Gastos fijos dividido precio de venta unitario menos gastos variables unitarios. No se preocupe que vamos a ir viendo esto despacio. Y punto de equilibrio en unidades sería el punto de equilibrio en valores dividido el precio de venta unitario. Aquí solo aparecen un montón de letras, pero aquí hay una simbología. ¿Qué significa cada uno, verdad? PV, punto de equilibrio en valores, PEU, punto de equilibrio en unidades, gastos fijos, gastos variables unitarios, precio de venta unitario, ventas netas y margen de seguridad. Básicamente esas serían las fórmulas que estaríamos utilizando. Tenemos también margen de seguridad y se representa las ventas de más que hubo a partir del punto de equilibrio y que pasan a convertirse en ganancia. El margen de seguridad se recomienda que sea mayor del 50%. La fórmula sería margen de seguridad es igual a ventas menos el punto de equilibrio en valores. Vamos a ir haciendo todo esto despacio. Muy bien. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener dos informaciones: gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos gastos que no varían sin importar el nivel de ventas que tenga la empresa. Y los gastos variables son aquellos gastos que aumentan o disminuyen de acuerdo con los volúmenes de producción. Esos son los gastos variables y los gastos fijos. Muy bien, aquí hay un desglose de gastos. Pero para que podamos entender bien esto, básicamente los gastos fijos son aquellos gastos constantes que ya sea de que yo produzca o que no produzca, esos gastos ahí van a estar todo el tiempo. Yo no me los puedo quitar por más que produzca de más o porque produzca de menos. Los gastos fijos son los gastos fijos. ¿Alguien me puede dar ejemplos de gastos fijos? Unos
tres ejemplos de gastos fijos. Hay un montón de gastos fijos. Son gastos que no tienen nada que ver, son gastos que tienen que estar fijos, ya sea que se produzca o no se produzca. ¿Ejemplos? ¿Sueldos? Unos Al- tres. Clic, alquileres, sueldos y los gastos como energía, servicio de agua y todo eso. Ok, alquileres sí, te lo acepto. Alquileres te lo acepto como un gasto fijo porque ya sea que se produzca o no se produzca, hay que pagar el alquiler. No hay para dónde, ¿verdad? Pero por ejemplo, sueldos te tendría que preguntar, depende. ¿Sueldos de quién? Administrativos. Administrativos. Sí, Entonces eso sería un gasto fijo. Un sueldo administrativo es un gasto fijo. Pero por ejemplo, si ustedes me dicen un sueldo de un personal de fábrica, ahí yo les tendría que decir que eso es un gasto variable. Porque si se produce más, se necesita más personal. Y si se produce menos, pues se necesita menos personal. Ahí ya se convierte en variable. Energía eléctrica. Yo lo pondría más como variable si es una fábrica, por ejemplo. Si es una fábrica, yo lo pondría más como un variable, porque, bueno, dependiendo si es una fábrica que utiliza energía eléctrica como parte de su producción, ¿verdad? Porque de repente no utiliza una fábrica que no utiliza energía eléctrica. Es muy raro, ¿verdad? Pero hay fábricas que consumen más energía eléctrica debido al producto que consumen, que están creando. Y hay algunas fábricas, pues que no, ¿verdad? Pues que no. Que de repente el producto no tiene poco que ver con la energía eléctrica. Entonces, mm, pero igual me decanto más por variable. ¿Qué otro mencionaron? Agua, de repente el agua sí es fijo. El agua sí es fijo porque por lo general, al menos aquí en Guatemala, casi siempre es una misma cuota mensual. Ya sea que se gaste un montón o ya sea que se gaste poco. Casi siempre lo mismo. Aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, así es como vamos distinguiendo entre gastos fijos o gastos variables. Este gasto es fijo, este gasto es variable, y así es como ¿Aló? Aló, dije. Gracias. Bueno, em, gastos fijos y variables, ¿verdad? Ok, aquí tenemos ejemplos de gastos fijos y variables. Costo de producción. Por ejemplo, en el costo de producción tenemos materia prima, material de empaque, salarios ordinarios, extraordinarios, prestaciones, cuotas, combustibles, energía eléctrica. Ah, bueno, aquí agua también, está incluido el agua, depreciaciones. Esto es costo de producción, cuando estamos hablando de empresas que tienen fábricas o que producen sus productos. Y gastos fijos, también tenemos salarios, salarios extraordinarios, prestaciones, cuotas de IX, depreciaciones, mantenimiento, prima de seguro, alquiler, viáticos, otros gastos. Esto es solo una como media guía, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes me podrán decir, miren, costo de producción, aquí aparecen en variables sueldos y ordinarios y aquí también. Es porque, por ejemplo, en los gastos variables de producción, aquí los salarios estos ordinarios se refiere a la mano de obra directa. Mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? La mano de obra que tiene que ver con el producto en sí, que está manipulando el producto en sí. Pero por ejemplo, aquí nosotros tenemos salarios ordinarios. Esto son gastos fijos, pero vendría siendo más una mano de obra indirecta. ¿Cuál sería una mano de obra indirecta? Por ejemplo, supervisores,
Por ejemplo, supervisores, eh, qué sé yo, el personal de limpieza de la fábrica, guardias de la fábrica, que ellos no, que ellos son parte del costo de producción, pero que realmente ellos no están tocando el producto en sí. Entonces, ya sea de que se produzca más o se produzca menos, el salario de ellos es fijo, tiene que existir todo el tiempo. Digamos, hay un supervisor, gana 5.000 quetzales, por decirlo así. ¿Será que porque se produzca más se le debe de pagar más? ¿O porque se produzca menos se le puede pagar menos? No, ¿verdad? Se le tiene que pagar siempre lo mismo. Culpa de él no es, bueno, de repente, de repente sí, la culpa de él no es que se produzca más o que se produzca menos. Él está haciendo su trabajo de supervisar y tiene que tener, y por eso es un gasto fijo. Pero por ejemplo, la mano de obra directa de los empleados que están fabricando las cosas, pues por ejemplo, si yo no estoy teniendo producción, ¿para qué voy a tener yo a 20 gente si puedo tener a con 10 algo? Entonces a eso se refiere con que eso es variable, ¿sí? Porque si yo estoy produciendo menos, pues voy a tener menos personal, pero si voy a producir más, pues tengo que tener más personal todavía. Por ejemplo, aquí tenemos otra que coincide en ambos. Miren, depreciaciones y depreciaciones. Están en dos. Gastos variables y gastos fijos. Por ejemplo, aquí puede ser debido a los métodos de depreciación. Porque digamos que si son depreciaciones en línea recta, yo lo colocaría como un gasto fijo. Una depreciación en línea recta, porque es lo mismo todo el tiempo, todos los años va a ser la misma depreciación. Pero por ejemplo, si se utiliza un método de unidades producidas, es decir, entre más unidades produzco, más voy a depreciar, y entre menos unidades produzco, menos deprecio, entonces aquí sí ya lo coloco como un gasto variable. Esto es costo de producción. Costo de producción. Después tenemos lo que son gastos de venta, también variables y fijos. Lo que son gastos de venta, lo único que es variable por lo general son comisiones, comisiones sobre ventas y los fletes sobre ventas. Entre más vendo yo, más comisiones hay al personal de ventas y más fletes sobre ventas van a haber también. Y ahí para allá todo lo demás, salarios, cuotas, depreciaciones, mantenimientos, todo eso va a ir va a ser fijo, ¿verdad? Porque ya sea de que se venda o no se venda, esto hay que pagarlo, no hay para dónde. Y en administración básicamente no existen gastos variables y la mayoría va a ser gasto fijo. La única forma en que haya un gasto variable aquí es que haya, por ejemplo, alguna bonificación al personal de administración, ¿verdad? Por resultados o por metas alcanzadas o algo así. Tal vez haya aquí un gasto variable en relación a eso, pero de lo contrario, por lo general, gastos de administración van a ser fijos, ¿verdad? Ya saben, si tienen dudas me van consultando de una vez y ahí quedó el asunto este. Muy bien, entonces nos vamos a las fórmulas. Muy bien, estas son las fórmulas. Vamos a pasar al ejercicio de una vez, que sería este. Punto de equilibrio, dice. Con los estados financieros adjuntos, la junta directiva de la industria ABC lo contrata para que efectúe el siguiente trabajo. En primer lugar, una clasificación y monto de los gastos de acuerdo a su naturaleza. Vamos a ir resolviendo esto punto por punto. Elaborar una estructura básica del estado de resultados por su clasificación, punto de equilibrio en valores, punto de equilibrio en unidades utilizando ambas fórmulas. Hay dos fórmulas ahí en el archivo. Punto de equilibrio en valores utilizando porcentaje de ganancia marginal, margen de seguridad.
Ventas necesarias si se quiere obtener un incremento del 15% en ganancia en operación. Unidades necesarias a vender con el incremento del 15% en la ganancia en operación. Y se tiene pensado adquirir una nueva instalación por un valor de 200.000. ¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio si se quiere recuperar la inversión de la instalación? Muy bien, aquí le vamos a agregar otro punto más si me da tiempo. Estos puntos básicamente, ahí ven porcentajes ustedes y cantidades, pero básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. Muy bien, vamos a iniciar. Y tenemos aquí un estado de costo de producción, materia prima, materiales, material de empaque, mano de obra, gastos de fabricación, sueldos y demás cosas, demás gastos. Y tenemos un estado de resultados. Ventas brutas, 2.500 unidades a 700, devoluciones y rebajas sobre ventas, costo de ventas, gastos operativos, gastos de distribución, los gastos de administración, tenemos una ganancia en operación, un ISR y una ganancia post impuesto. Muy bien. Y ese sería todo el ejercicio. Ahora pasemos a resolverlo. Este es el archivo de Excel que está ahí en la plataforma. Lo voy a hacer un poquito más grande. Es lo mismo, ¿verdad? Es un estado de resultados y el estado de costo de producción es el mismo. Solo que aquí ya está en Excel para poderlo manipular, digamos, ¿verdad? Por decirlo así. Para poderle hacer anotaciones y cálculos aquí. Muy bien. En primer lugar, hagamos el punto número 1. Dice, clasificación y monto de los gastos de acuerdo a su naturaleza. Muy bien, lo vamos a resolver de la siguiente forma. ¿A qué nos referimos ahí? Con una clasificación y monto de los gastos de acuerdo a su naturaleza. Lo primero que vamos a hacer es clasificar estos gastos, todo el estado de resultados y el estado de costo de producción, como que sí que son gastos fijos o gastos variables, porque el punto de equilibrio depende de eso, que si tener esa buena distribución entre gastos fijos y variables, de eso depende el punto de equilibrio. Si eso se hace mal, el punto de equilibrio va a tirar un número incorrecto, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es clasificar esto como los gastos, como variables y fijos. Y eso lo van a hacer ustedes. Me van a ir diciendo aquí de una vez. Vamos a omitir para mientras el costo de ventas. Bueno, empecemos con Empecemos con este. Con el costo de producción. Materiales, ¿sería variable o sería fijo? Sería variable, licenciado. Variable, muy bien. Material de empaque, Variable. 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 Aquí estamos en mano de obra. Eh, Sueldos ordinarios, variable o fijo. ¿Fijo? No, es variable. Yo creo que sería variable, licenciado. Sí. Miren, cuando hablamos de mano de obra, recuerden que hablamos de mano de obra del personal que está manipulando el producto. Entonces, eso es variable porque si produzco más, necesito más personal. Y si produzco menos, necesito menos personal. Sueldos extraordinarios. ¿Qué sería? ¿Variable o fijo? Siempre es mano de obra. Siempre estamos dentro de la mano de obra. También sería variable, Es variable. Variable. Va. Aquí ya pasamos a gastos de fabricación. Gastos de fabricación. Esto es materia prima, mano de obra. Ahorita ya estamos en gastos de fabricación. Muy bien. Sueldos ordinarios. ¿Este qué sería? Sueldos ordinarios. Ya estamos en gastos de fabricación.
Estos son los gastos, materia prima y mano de obra son los gastos así como que más esenciales para el producto, y los gastos de fabricación son, ahí sí que son los otros gastos que no están así, por decirlo así, adheridos físicamente al producto. Sueldos ordinarios. Silencio. Fijo. Esto es fijo. En sueldos ordinarios aquí de gastos de fabricación, aquí se toma en cuenta lo que les mencionaba, por ejemplo, guardianes, supervisores, personal de, por ejemplo, de limpieza, qué sé yo, algún asesor de producción, no sé, ¿verdad? Entonces, eso es fijo, porque ya sea que se produzca bastante o se produzca poco, el gasto ahí está y no lo podemos quitar. Prestaciones laborales, estas prestaciones laborales están relacionadas con este, ¿verdad? Entonces, fijo. Cuotas SIX también están relacionadas con este, entonces, fijo. Combustibles y lubricantes. ¿Este sería variable o sería fijo? Variable. Este es variable. Muy bien. Mantenimiento y reparaciones. Variable, Lick. Variable. Este es un depende. Este es un depende. Yo entiendo por qué dicen que es variable. Entiendo perfectamente que dicen que es variable porque normalmente uno lleva un carro o una maquinaria a reparar cuando tronó, ¿verdad? Cuando se arruinó. Esa es, esa es la mala costumbre guatemalteca, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo debería de ser? ¿No será de que las empresas tienen que programar un mantenimiento cada cierto tiempo? Eso sería lo más ideal. Eso sería lo más ideal. Exacto. Entonces, yo prefiero manejar este como fijo bajo la bajo esa premisa de que se supone de que cada 2 meses un vehículo a mantenimiento. Cada 2 meses una maquinaria a su mantenimiento, ¿verdad? No hay necesidad de esperar a que truene el activo para llevarlo a reparar, ¿verdad? Pero como nosotros en nuestra vida diaria si lo hacemos, ¿verdad? Todavía aguanta, ¿verdad? Hasta que truene, lo usamos, ¿verdad? Y no debería ser así. Normalmente en una empresa no se maneja así, se debería de manejar así como les digo, programando sus mantenimientos y sus reparaciones. Por eso esto depende, si es una empresa bien ordenada en donde lleva sus mantenimientos, lleva control de mantenimientos, pues debería de ser fijo. Si es una empresa bien ordenada, ahora sí, si es igual que como uno, ¿verdad? Que hasta que truene el asunto y lo lleva uno a reparar, pues ya ahí sí, eso sí ya es variable. Aunque ni tan variable porque realmente no es cuestión de que vaya a tronar porque se produjo más, ¿verdad? Sino que ya es algo, una consecuencia que ha venido de mucho tiempo, ¿verdad? Por eso prefiero yo manejarlo como fijo. Depreciaciones también depende. Si es línea recta, es fijo. Eh, si es por unidades producidas, es variable. Este depende también. Como no estoy diciendo, realmente creo que no coloqué aquí si estos son depreciaciones. Bueno, vamos a colocar aquí. Depreciaciones. Vamos a asumir que son línea recta. Vamos a utilizarlo como línea recta en esta ocasión. Yo les voy a colocar, aquí se me olvidó, pero les voy a colocar así anotación línea recta o unidades producidas para que ustedes sepan cómo clasificarlos si entre fijo o variable. Y si no les coloco, pues utilicen la que ustedes quieran, que no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí como es línea recta, lo vamos a dejar en fijo. Energía eléctrica, variable o fijo. Variable. Variable. Muy bien.
Primas de seguro, Fijo. fijo. Y dice otros gastos. Como no sabemos qué son estos otros gastos, lo dejamos como fijo. Porque realmente no sabemos qué hay ahí. Lo dejamos como fijo. Ok, saber qué es. No sabemos. Entonces lo vamos a dejar como fijo. Ahora pasamos al estado de resultados y hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con los gastos operativos, gastos de distribución. Comisiones sobre ventas, variable o fijo. Variable, Lick. Variable. Variable. Muy bien. Fletes sobre ventas, Variable, Lick. variable. Sueldos, prestaciones y cuotas, Fijo. fijo. Muy bien. Y gastos administrativos, todos los gastos administrativos, Fijo, Lick. fijo. Aquí todo esto es fijo. Todos son fijos. Variables, variables, fijos. Muy bien. Aquí también tenemos dos extra que son el inventario y el inventario 1 y el inventario 2. Estos siempre se van a colocar como variables. Es solo para clasificarlos, porque realmente esos son cuentas de activo y pasivo, son cuentas de activo, entonces. Pero en el cuadro en donde vamos a hacer la clasificación los vamos a colocar como variables, vamos a colocarlos en el lado del variable, entonces. Por eso se clasifican ahí, porque estos realmente no son gastos, no son ni costos ni gastos, sino que son activos. Vale, entonces ya teniendo esto aquí hecho, pasamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este cuadrito de aquí. Este es el punto número. Ahorita estamos todavía en el punto número 1, ¿verdad? Todavía estamos aquí. Clasificación. Ahorita solo hemos hecho la clasificación. Ahorita vamos a hacer monto de los gastos de acuerdo a su naturaleza. Ahorita solo hemos hecho la clasificación. Entonces vamos a hacer este cuadro. El punto número 1, descripción, fijo, variable y totales. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, costo de producción. Y vamos a colocar aquí estado de resultados. Costo de producción y estado de resultados. ¿Qué vamos a colocar aquí? El total de gastos fijos del costo de producción y aquí el total de gastos variables del costo de producción. Para eso lo vamos a totalizar acá. Vamos a sumar todo lo que es variable y vamos a sumar todo lo que es fijo. Voy a hacer de una así. Por ejemplo, estos dos son variables, entonces hay que sumarlos. Estos dos son variables, los sumo también. Y así voy sumando todos los que son variables. Este es variable y este es variable también. Y ahí me da que en total de variables son 499,270. Y ahora sumamos todos los fijos. Que serían estos de aquí. Sumamos estos dos de acá. Y sumamos estos dos de acá. $328 y $499.
Solo para hacer la prueba, sumemos estos dos. 827, 847, debería ser lo mismo de acá. 827, 847. Solo para hacer la prueba, ¿verdad? Entonces estos números los trasladamos para acá. 499, 270, que es lo variable. $499,270 y 328,577. Lo sumo y ahí estamos. Y ahora hacemos lo mismo con el estado de resultados. Si voy muy rápido me avisan, por favor. Hacemos lo mismo con el estado de resultados. Lo voy a sumar por acá arriba. Ustedes lo hacen en otra forma más bonita, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo aquí todo feo. Variable. Vamos a... ahorita no se toman en cuenta los inventarios, solo vamos a tomar en cuenta gastos. Son esos dos, creo que sí. Sí, solo esos dos. Y aquí tenemos que variables son 58,000 y fijos el resto, básicamente. Tenemos estos tres. Tenemos todos estos que son fijos. $58,800 y 7,328. Lo voy a sumar para hacer la prueba. A ver si... son 772,128. Aquí está, 772,128. Ahí estamos bien. Estos impuestos se omiten, eso no se toma en cuenta. 772,128. 58,800 en variable. Y 713,328 en fijo. Muy bien, aquí vamos a colocar inventarios. Inventario 1 y el inventario 2. Y vamos a colocar aquí los inventarios. 150, 440, aquí. Y aquí vamos a colocar el inventario 2, 158, 960. El inventario 2 lo colocamos en negativo. Porque si se recuerdan aquí, el inventario 2, en esta parte de aquí, resta. Aquí está restando ese inventario 2. Entonces también aquí lo vamos a colocar restando. 158,960. Y ahí está. Y vamos a totalizar estos números de acá para saber cuánto es lo fijo, cuánto es lo variable, cuánto es el total. Aquí también hay que totalizar esto. Y ahí estaríamos con el punto 1. ¿Qué es esto? Clasificación y monto de los gastos de acuerdo a su naturaleza. Este es el punto número 1. Ahora pasemos al punto número 2. El punto número 2 dice elaborar una estructura básica del estado de resultados por su clasificación. Muy bien, ¿esto qué sería? La estructura básica sería esta, miren. Es solo como quien dice una prueba para ver que si lo que hicimos arriba está bien. Ventas netas. Las ventas netas sería menos
los gastos variables. Esto nos da igual a un margen. Ahí se me fue. ¿Cómo se llama esto? Bueno, ganancia marginal se llama esto. Ganancia marginal. Después restamos los gastos fijos para que nos dé el resultado en operación. Muy bien. Ventas netas lo tomamos directamente del estado de resultados. Ventas netas, no se van a confundir con las ventas brutas, se toman las ventas netas. Voy a borrar esto aquí para que no esté estorbándose. Ventas netas serían 1.680.000. Después sería menos los gastos variables, que serían estos de acá, 549.550. Después sería la ganancia marginal, que sería este menos este. Y el resto de los gastos fijos. El resto de los gastos fijos. Muy bien, nos da 88.545, que debería de ser lo mismo que tenemos en el estado de resultados al final. 88.545. Si no les da lo mismo, hay un problema. 88.545 y 88.545. Entonces ahí estamos bien. Y ese sería el punto 2, que es como quien dice para comprobar si está bien hecho. O sea, si no dejamos ningún número afuera, porque si nosotros hicimos mal la clasificación, pero colocamos todos los números, pues igual nos va a dar este número de acá, ¿verdad? Solo que nos van a fallar este y nos va a fallar este. Entonces tengamos cuidado ahí. Punto 3. Aquí esto ya sería punto de equilibrio en valores. Y nos vamos a las fórmulas. Dice punto de equilibrio en valores es igual a gastos fijos dividido 1 menos gastos variables dividido las ventas. Vamos a colocar la fórmula acá. Sería gastos fijos dividido 1 menos, si quieren mejor lo pueden colocar así, ¿no? Gastos variables dividido ventas netas. Esta sería la fórmula: gastos fijos dividido 1 menos gastos variables dividido las ventas netas. Para lo que es lo mismo, ¿verdad? Gastos fijos me voy a robar, bueno, voy a escribir mejor, 1.045.905 dividido 1 menos gastos variables son 549. 550 dividido 1.680.000.
Esta sería la fórmula, ¿verdad? Me falta un número, ¿verdad? Vamos a ver, 1041. Bueno, ok. Muy bien, ahora lo voy a hacer ya solo aquí. Sería 1049.105 dividido 1 menos, perdón, 1 menos 549.550 dividido 1.680. Esa sería la fórmula. Aquí en Excel sería esta. 1.45 dividido 1 menos 549 dividido 1.680. Les tiene que dar un número ahí que va a ser el punto de equilibrio. Eso se le conoce como punto de equilibrio en valores. Les dejo la fórmula un ratito para que la vean. Muy bien, y nos da ahí punto de equilibrio en valores. Este sería. Vamos a ver qué más nos pide el enunciado. Punto de equilibrio en valores. Aquí es necesario colocarle una respuesta siempre, ¿verdad? El punto de equilibrio para que el punto de equilibrio de la empresa en valores es de, y el numerito ese 1,538,410.28. Básicamente solo es poner letras a los números, ¿verdad? Muy bien, ese es el punto 3. Ahora vamos al punto 4, que es punto de equilibrio en unidades utilizando ambas fórmulas, utilizando dos fórmulas. Si nos damos cuenta aquí en el formulario hay dos fórmulas, punto de equilibrio en unidades. Una es gastos fijos dividido precio de venta unitario menos gastos variables unitarios, y la otra sería punto de equilibrio en valores dividido precio de venta unitario. Esas son las dos fórmulas que tenemos para calcular el punto de equilibrio en unidades. Básicamente lo que estamos diciendo aquí con este punto de equilibrio en valores es que la empresa necesita vender 1.548.410 para que quede en punto de equilibrio. Actualmente está vendiendo 1.680.000. Es decir, está ganando más, ¿verdad? Entonces, y esto lo podemos ver aquí porque hay un resultado en operación igual a 88.000. Pero para que la empresa no gane ni pierda, no puede bajar sus ventas de 1.548.000. No puede bajar sus ventas de ahí. Vamos al punto 4. Punto de equilibrio en unidades. Tenemos varias fórmulas, son dos, ¿verdad? Que sería gastos fijos. Vamos a robar este formato de aquí. Gastos fijos menos dice precio de venta
menos gastos variables unitarios. Gastos variable unitario. Bien, esta es la primera fórmula que tenemos. Gastos fijos dividido precio de venta menos gasto variable unitario. El asunto aquí es que, por ejemplo, este gasto variable unitario no lo tenemos. Entonces hay que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? El gasto variable unitario se va a calcular de la siguiente forma. Se va a calcular con el total de gastos variables dividido las unidades vendidas. Esta sería la fórmula. Eso no está en el formulario, ¿verdad? Entonces anótenlo por aparte, digamos. Gasto variable unitario, su fórmula sería igual a total de gastos variables dividido las unidades vendidas. O lo que es lo mismo, que sería los gastos variables son igual a 549,550. Esos son los gastos variables según esto de acá, 549,550. Dividido las unidades vendidas. Las unidades vendidas las podemos, al menos en este ejercicio, las podemos ver aquí en el estado de resultados. Dice que las ventas brutas fueron 2.500 unidades a un precio de 700, pero hubo devoluciones y rebajas sobre ventas por 100 unidades. Entonces, ahí voy a borrar esto. Entonces las unidades que realmente se vendieron fueron 2.400 unidades. Eso fue lo que realmente se vendió, 2.400 unidades. Y hacemos la división para saber cuántos son nuestros gastos variables unitarios. Bien, tenemos un gasto variable unitario de 228.98. Algo importante, en punto de equilibrio los decimales son muy importantes, o sea, procuremos trabajar con decimales de 5, por lo menos, de mínimo 5, digamos, porque aquí es muy importante los decimales. Procuremos trabajar con decimales de por lo menos 5. Muy bien, entonces hagamos la fórmula ahora. Dice gastos fijos, que sería 1.041.905. 1.041.905 dividido el precio de venta, que aquí decía, en este ejercicio aquí decía que son 700. Listo, precio de venta 700 unidades. Eso se lo tengo que dar yo, ¿verdad? 700 unidades, 700 quetzales, perdón, menos los 228.98. Yo estoy escribiendo solo así, pero ustedes se recuerdan de que deben de agregar a la hora de hacer el cálculo más decimales. Yo solo para cortar aquí la cantidad de números que estoy escribiendo. Entonces voy a hacer nuevamente la fórmula. 1.041.905 dividido 700 menos, para que no tenga problemas de decimales, lo voy a hacer por medio de fórmula. Dividido F32, que son los 228.98. Gastos fijos dividido precio de venta unitario menos el gasto variable unitario. Y me da que son 2.212 unidades las que se deben de vender.
Este ya es el punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en unidades. ¿Qué está diciendo esto? De que necesito vender 2212 unidades para obtener el 1.548.000. Eso es lo que me está diciendo. Hagamos una prueba así rápida. Solo agarremos esto por 700 y y ahí está, miren. 1.548.410, 1.548.410. Sacado básicamente de dos diferentes formas, ¿verdad? Esa es una fórmula. Ahora hagamos la otra fórmula, que sería que sería punto de equilibrio en valores, punto de equilibrio en valores dividido precio de venta unitario. Sería la otra fórmula. Punto de equilibrio en valores dividido precio de venta unitario. Este está más fácil. Este es más fácil de calcular. Básicamente sería el 1.548.000 que calculamos aquí, dividido los 700. Hago este dividido este y nos va a dar los 2.212 de acá. Punto de equilibrio en unidades. Ahí está, sacado de las con dos fórmulas distintas. Sacado con dos fórmulas distintas. Lick, si usted no nos pidiera alguna de las dos formas, podemos aplicar cualquiera. Sí, aunque por lo general siempre pido las dos. Pero sí, si no les digo yo, pues usen la que gusten, ¿verdad? Básicamente. Gracias. Y una pequeña respuesta aquí, ¿verdad? La empresa necesita vender un total de 2.212 unidades para llegar a su punto de equilibrio. Ahí se ve. Muy bien, ahora vamos a hacer un 4.1, por decirlo así, que va a ser una, por decirlo así, una comprobación del punto de equilibrio. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el... Lick, perdone, ¿podría regresar al punto 4? Ok, ahí está. Gracias, Lick. Ok. Muy bien. Aquí en el punto 4.1 vamos a hacer lo mismo que hicimos en el punto 2. Me voy a robar el formato para hacerlo más fácil. Que sería ventas netas menos gastos variables menos ganancia. Esto nos da una ganancia marginal y tenemos gastos fijos y un resultado en operación. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá, solo que ya utilizando nuestros puntos de equilibrio. Entonces, en ventas netas vamos a colocar el número que nos dio de punto de equilibrio, que era este, 1.548.410.
Está aquí un 1, 548, 410. Vamos a utilizar este. No me lo voy a robar de acá. 1, 548, 410. Después los gastos variables sí van a ser diferentes, porque los gastos variables lo que vamos a hacer va a ser la multiplicación del punto de equilibrio en unidades, que es lo mismo de 2212 por el gasto variable unitario, que serían los 228.98 si no estoy mal. No, aquí está, 228.98. Esa sería la fórmula. Entonces, yo únicamente voy a multiplicar aquí. 2212 por los 228.98. Me da esto. Hago la resta. 1548 menos 506. Me da de ganancia marginal, me da 1.041.905, y aquí le restamos los gastos fijos, que eran 1.41.905. Y se dan cuenta, Tiene que quedar cero, ¿verdad? tiene que quedar cero. Ahí está. Ahí está, nos da 0. Entonces quiere decir de que el punto de equilibrio sí lo hicimos bien. Puede variar del 0, puede variar, qué sé yo, quetzales, ¿verdad? Pero si les tira ya una variación tipo 300, 400, 500, ahí sí ya es porque algo hay mal. Pero de que va a variar, va a variar. Es muy raro que dé así 0 exacto. Aquí me está dando a mí 0 exacto porque yo lo estoy haciendo en computadora y estoy usando números exactos. Entonces, bueno, que ustedes también lo van a hacer en computadora, ¿verdad? También les tendría que dar números exactos también. Antes, porque como era a mano, ¿verdad? Entonces yo les decía, miren, si les varía por 10 quetzales, 15 quetzales, pues no hay clavo, ¿verdad? Porque como se utilizan menos decimales, así haciendo la mano, pues, pero haciéndolo en computadora, les debería de dar 0. Les debería de dar 0. Muy bien, y esta es una comprobación para ver si está bien el asunto aquí. Entonces sí está bien. Muy bien, pasemos al punto 5. ¿Dudas hasta aquí ustedes? ¿Alguna duda? Por el momento no, licenciado, gracias. Ok, vamos bien. Entonces, punto 5 dice punto de equilibrio en valores utilizando el porcentaje de ganancia marginal. Punto 5. Punto de equilibrio valores con la ganancia marginal. Muy bien. Entonces aquí vamos a utilizar también, yo creo que esa fórmula sí está, si no estoy mal. No, esa fórmula no está. Se me olvidó colocarla. Ahí la colocan, la anotan, por favor. Pero básicamente, si mi memoria no me falla, ustedes, porque
Es gastos fijos dividido el porcentaje de ganancia marginal. Si mi memoria no me falla, así es la fórmula. Muy bien. Gastos fijos ya los tenemos, ¿verdad? Que es el 1.041.905. El porcentaje de ganancia marginal, ese sí no lo tenemos, pero es fácil de sacar. Si se dan cuenta, aquí dice ganancia marginal. Entonces lo que vamos a hacer es ir al primero de estos que hicimos, al primero, al punto 2. El punto 2 calculamos esto de acá. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir la ganancia marginal dentro de las ventas netas. Ganancia marginal dividido ventas netas. Nos da un porcentaje. Bueno, nos da un número que ustedes lo convierten en porcentaje. 67% y fracción. Este es el porcentaje de ganancia marginal. Este es el porcentaje de ganancia marginal, 67, que básicamente es ganancia marginal dividido las ventas netas. $67.28, y este porcentaje es el que nos utilizamos acá. Se recuerdan que entre más números de decimales mucho mejor. Y este dividido este. Debería de dar ustedes, espero que sí, porque no me recuerdo. Ah, sí, bien, bien. 548, 410. Es el mismo acá, 548, 410.28. Respuesta. Aquí ya no es necesario colocarle una respuesta porque ya lo hicimos arriba. Pero hay dos formas de hacer el punto de equilibrio en valores, ¿verdad? Utilizando esta fórmula, gastos fijos dividido y haciendo este procedimiento que es un poquito más largo, y utilizando el porcentaje de ganancia marginal que fue el que calculamos arriba. Gastos fijos dividido el porcentaje de ganancia marginal y nos va a dar también el mismo resultado. Nos tendría que dar el mismo resultado. 1.548.410. Muy bien. Ahora vamos con el punto número 6. Obviamente esta se siente más fácil, esta fórmula se siente más fácil. Punto 6, que es, si no estoy mal, el margen de seguridad. Margen de seguridad. Margen de seguridad, y se representa las ventas de más que hubo a partir del punto de equilibrio y que pasan a convertirse en ganancia. El margen de seguridad se recomienda que sea mayor del 50%. Su fórmula sería ventas, ahí solo dice V, pero son las ventas netas. Ventas netas menos el punto de equilibrio en valores. Entonces, margen de seguridad es igual a ventas netas menos punto de equilibrio en valores. O lo que sería lo mismo, si mi memoria no me falla, son 1.680.000 menos bueno, aquí lo tenemos arriba, 1.548.000. Y hacemos la resta.
Yo lo hago aquí todo feo, ¿verdad? Ustedes ya lo procuran hacer más bonito. Unión 548. Y nos da esto. 131, 500. Este es el margen de seguridad que tenemos. Margen de seguridad. En valores, margen de seguridad en valores. Ahí dice de que debería de ser por lo menos 50%. Entonces, esto lo convertimos en porcentaje. ¿Cómo lo vamos a convertir en porcentaje? Agarrando los 131 y dividiéndolo dentro del punto de equilibrio. Para ver qué porcentaje extra es el que nosotros tenemos de ventas netas. Y nos da que apenas es un 8%. 8.5%. Este es el porcentaje de margen de seguridad. Porcentaje de margen de seguridad. Lo calculamos agarrando el margen de seguridad dividido el punto de equilibrio en valores. Dicen ellos el 50% se recomienda de extra para que haga. O sea, para que haya una buena cantidad de ganancia, ¿verdad? Que básicamente ya siempre que sea mayor a cero este porcentaje es porque ya hay ganancia. Pero es una ganancia mínima, ¿verdad? Es una ganancia mínima la que hay. Muy bien. Y ahora veamos. Y hay otras variantes aquí en el ejercicio. Aquí ya terminamos con el punto 6. Básicamente el punto de equilibrio ya está. O sea, la forma de calcular el punto de equilibrio es esta. Esta es la forma de calcular el punto de equilibrio. Pero como estamos aquí como quien dice viendo análisis, ¿verdad? ¿Qué pasa si a ustedes, por ejemplo, les dicen, basta, bueno, ese es mi punto de equilibrio, pero, ok, pero ¿qué tal si alguien viene y les dice, ah, bueno, yo quiero obtener una ganancia de 500,000 quetzales en mi ganancia operativa? ¿Cuánto necesito vender yo para poder obtener esos 500,000 quetzales de ganancia operativa? Entonces, por ejemplo, se pueden dar ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto necesito yo vender para poder obtener tanto de ganancia? ¿Cuánto necesito yo hacer para obtener tanto de, qué sé yo, cualquier tipo de cosas que se les pregunte? Y a eso va el punto 7. Bueno, primero vamos a, yo creo que me da tiempo. Primero vamos a hacer una gráfica para que esto no quede así todo feo. Vamos a hacer una gráfica. Vamos a graficar esto. Voy a colocar aquí otra hojita. Y vamos a hacer esto, miren, para graficar. Unidades. Vamos a colocar aquí unidades. Vamos a colocar aquí ingresos. Y aquí gastos. Unidades, ingresos y gastos. Vamos a ir colocando aquí unidades de, por ejemplo, de aquí 0 unidades. Para poder graficar esto así de una forma bonita, digamos, ¿verdad? De una forma bonita vamos a tener que hacer una tabla de datos. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí unidades, las unidades que se van a vender. Y voy a ir saltando, por ejemplo, de 50 en 50. 50 unidades, después 100 unidades. Y para hacerlo más rápido yo vengo y voy a sumar aquí 50. Y si no, voy a tardar una eternidad. Uy, aún así es bastante.
Vamos a procurar llegar hasta unos 3000. Tres más. Ahí está. 3000. Y ahí hice mi base de datos de 61 datos. Iniciando desde 0 unidades y saltando de 50 en 50. 50 unidades. Estas son unidades vendidas. Este es un extra, ¿verdad? Realmente no. Pero es muy común ver gráficas de punto de equilibrio. Después ingresos. Los ingresos, ¿cómo se calculan? Unidades por los 700 que vale cada... Voy a colocar aquí el precio unitario. El precio unitario son 700, ¿se recuerdan, verdad? Precio unitario, ¿cómo lo calculo? Básicamente van a ser 0 por 700 y esto lo coloco fijo con F4 para que vaya multiplicando siempre por el mismo 700. 0 por 700 me va a dar 0 y así me voy. 50. Necesito aquí números más grandes. Y así me voy 100 por 700, 70.000 y así hasta llegar hasta el final. Ya saben, ¿verdad? Control C y copiamos la fórmula así. Yo lo hago así más rápido. Otra forma de hacerlo también es agarrando aquí, agarrando este puntito de acá y arrastrando la fórmula hasta abajo, ¿verdad? Y hace lo mismo. Haciendo esto, ¿verdad? Hace lo mismo. Cuando está acá y arrastrando esto acá. Es lo mismo. Muy bien. Y así se calculan los ingresos. 50 por 700, 100 por 700 y así me voy. Ahora los gastos, calculemos los gastos. ¿Cómo se calculan los gastos? Para los gastos necesitamos dos números acá. No me cuesta ustedes porque ahorita no tengo mouse. Ok. Para esto necesitamos los gastos fijos, que eran 1.041.950, creo. No estoy mal. No, 905. 1.041.905. Y necesitamos el gasto variable unitario, que era 228.98, este de acá. Necesitamos el gasto variable unitario. Este es para calcular los gastos. Voy a separar aquí para que no nos confundamos. Que quería hacer esta gráfica. Muy bien. Por ejemplo, si no se vende nada, ¿qué tenemos? Tenemos gastos fijos por 1.041.000. Ese gasto fijo no se quita. Ese gasto fijo es constante, ¿verdad? O sea, si no vendemos nada, igual hay que pagar 1.041.000, no hay de otra. Igual ese gasto ahí está. Pero por ejemplo, si vendemos 50, los gastos aumentan, ¿verdad? ¿Cómo aumentan? ¿De qué forma aumentan? Aumentan el 1.041.000 más, bueno, el 1.041.000 más el gasto variable unitario correspondiente a esas 50 unidades. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Más 50 por los 228.98 y esto lo dejo fijo con F4. Entonces colocamos los gastos fijos, lo colocamos fijo, ¿verdad? F1 con F4 lo colocamos fijo, ese número. Y a eso le vamos a sumar las unidades vendidas por el gasto variable unitario. Me faltó un paréntesis. Pues miren, ahí va subiendo, subió un poco el gasto. Porque si cada vez que nosotros vendemos una unidad, cada unidad vendida nos
nos aumenta el gasto en 228. Cada unidad que nosotros vendemos nos aumenta el gasto en 228. Entonces esta fórmula la voy a jalar, para acá, para todo esto. Ahí va a ir aumentando, cada vez que se venda más se va a ir aumentando el gasto hasta que llegue a un punto de equilibrio. Si se recuerdan, el punto de equilibrio eran 2212. Por ejemplo, miren aquí todavía los gastos son mayores que los ingresos. Miren, los ingresos son 1.540.000 y el gasto es 1.545.000. Pero por ejemplo aquí que ya son 2.250, ya el gasto debería de ser menor que el punto de equilibrio, que las ventas, perdón. Miren, aquí ya superó 1.575.000 y los gastos ya son de 1.557.000. Entonces, ¿por qué? Porque el punto de equilibrio está entre estos dos, que son 2.212. 2.212 es el punto de equilibrio que hay entre estos. Entonces, sigo copiando esto. Ahí está. Entonces ahora únicamente seleccionamos, ya teniendo esto aquí, únicamente lo seleccionamos las 3 filas hasta el final. Ahí está. Y le damos donde dice insertar. Dice insertar. De ahí para allá le damos en donde dice... En esta gráfica de aquí, miren. Insertar gráfico de líneas o de áreas. Le damos aquí. Y le damos la primera gráfica. Aquí está. Voy a hacerlo más pequeño para agrandar la gráfica y que la puedan ver mejor. Ahí está. Aquí es el título del gráfico. Vamos a quitarle esto. Voy a colocarle punto de equilibrio. Ahí está. Miren el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que está haciendo esta gráfica de acá? Diciéndonos que arribita de 1.500.000 está el punto de equilibrio. Aquí. No sé por qué aquí me tira esto de... Yo pensé que me iba a tirar las unidades, pero no sé por qué me tira números en lugar de las unidades. Tal vez porque los números son muy grandes para que quepan aquí. Tal vez por eso. Porque aquí me está tirando el número de datos, 61 datos, que es 61 datos son los que hay aquí. 61, donde dice recuento. Aquí, 61. Por eso aquí va del 1 al 61. Creo que es porque los números de 2000, 2000 y algo son muy grandes como para que los coloquen en la gráfica. De seguro por eso me los colocó así, ¿verdad? Pero aquí en donde los puntos se interceptan es en donde es el punto de equilibrio. Donde los puntos se interceptan. Vamos a colocarle otro diseño porque es muy feo eso. No me gusta. Esto me llama más la atención. Saltan mal las líneas. Muy bien. Y así es como se grafica un punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, aquí ya saben ustedes. Y a partir de ahí, si se dan cuenta, miren los gastos. A partir del punto de equilibrio, si se dan cuenta, entre más vendemos, la curvatura de ganancia va aumentando, ¿por qué? Porque los gastos fijos, como los gastos fijos no aumentan, sino que se mantienen fijos, los gastos fijos no aumentan ni disminuyen, entonces entre más vendamos, la ganancia se va haciendo cada vez más grande, vendiendo 3.000 unidades, ya la ganancia ya es considerable. ¿Por qué? Porque los gastos fijos se mantienen rectos y no
no van a aumentar por el hecho de que nosotros vendamos más. Entonces, a partir del punto de equilibrio es en donde se debe de vender bastante para poder obtener buenas ganancias. Muy bien, así es como graficamos puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, lo voy a colocar aquí. Muy bien, continuamos. Es solo lo último y terminamos ustedes. Solo el punto 7, digamos. Dice el punto 7, ventas necesarias si se quiere obtener un incremento del 15% en la ganancia en operación. Unidades necesarias a vender con el incremento del 15% de las ganancias en operación. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo ese enunciado? Dice, miren, yo quiero obtener un 15% más en mi ganancia en operación. ¿Cuánto necesito yo vender para obtener ese 15% extra? Es decir, él tiene una ganancia en operación de 88.545. Si yo a esto le quiero aumentar un 15% de a esta ganancia, ¿cuánto necesita la empresa vender? Eso es lo que está preguntando. ¿Cuánto necesito yo vender si quiero ganar un 15% más de lo que actualmente estoy ganando? Eso es lo que está preguntando. Entonces lo vamos a calcular. Lo vamos a calcular nuevamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar siempre las fórmulas del punto de equilibrio, solo que ahorita ya vamos a utilizar las más fáciles. Punto de equilibrio, valores. Estoy pensando cómo se hace porque ya se me olvidó. Vamos a ver. ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí? Muy bien. Siempre vamos a utilizar la misma fórmula del punto de equilibrio, que son los gastos fijos. Vamos a utilizar la de ganancia marginal. Esa vamos a utilizar. Vamos a ver si me sale ustedes porque no me recuerdo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A los gastos fijos les vamos a sumar lo que nosotros queremos de ganancia. Eso es lo que vamos a hacer. A los gastos fijos se le va a sumar la ganancia esperada. Muy bien, ¿cuánto es la ganancia esperada de él? Él dice que quiere ganar un 15% más de la ganancia en operación, 88.545. Entonces, ganancia en operación sería 88.545. El 15%, ¿cuánto sería? Sería esto por un 15%. Nos da igual a 13.000. Entonces la ganancia esperada es igual a los 88 más los 13.281. Eso es lo que él desea ganar. Ganancia esperada 88.545 más los 15% que él desea de ganancia extra. Entonces a los gastos fijos al 1.041.905 le vamos a sumar el 101.
este le va a sumar el 101. Este es este. 1.143.000. Y a este 1.143.000 lo dividimos dentro de la ganancia marginal, que eran siempre los 60 y algo. Esta ganancia me la voy a robar de aquí arriba. Aquí está este porcentaje. Siempre aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? La única variante que estamos haciendo aquí es de que estamos sumando a los gastos fijos, le sumamos lo que se espera ganar, la ganancia extra que se quiere obtener, y lo dividimos. A ver, ahí está. Yo creo que eso nos va a dar, hay que hacer la prueba. Dice de que para obtener esta ganancia, él debería de vender 1.699.000. Vamos a ver si aquí en la gráfica nos... 1.699.000, ¿dónde andaría? Como por acá, ¿verdad? Por aquí sería eso. Muy bien. Ahora hay que hacerlo en unidades para ver si nos queda bien. Punto de equilibrio, unidades. Vamos a utilizar la fórmula más fácil, que es la de punto de equilibrio valores dividido precio de venta unitario. Esa es la más fácil. La más corta, digámoslo, para hacerlo. Vamos a agarrar el 1.699.000 y lo dividimos dentro de los 700 que vale que es el precio de venta de la unidad. Este dividido a este nos da que son 2.428.20 unidades. Ahí está, pero aún así todavía no sabemos si es ese número o no es ese número. Entonces, para hacer la prueba siempre debemos de hacer este cuadrito de acá. Siempre debemos de hacer este cuadrito de acá para saber si el número que estamos calculando sí es o no es. Entonces hacemos esto para la prueba. Ventas netas. Venimos y tomamos el punto de equilibrio que calculamos acá, 1.699. Gastos variables, nuevamente hacemos lo mismo. Tomamos las unidades, que serían 2.420. Serían 2.4028. Serían 2.428.20 por los 228.98, que recuerdo que era el gasto variable unitario. Yo lo voy a hacer con fórmula para que no... 2.428.20 y lo multiplico por los 228.98 que andaban por acá perdidos. No, hasta acá están. Ahí está, gastos variables. Este menos este. Me da una ganancia marginal. Y aquí le resto los gastos fijos, que sería el 1.041.905. Y los restos. Este menos este. Ahí está. Este me debería de dar lo mismo que mi ganancia esperada. A ver si me da. Aquí está, miren. Ganancia esperada, ¿cuánto quiere ganar él? 101.826. Y ahí está, 101.826 es lo que va a ganar.
Entonces le damos respuesta aquí al ejercicio. Para que la empresa obtenga la ganancia de 101, 8, 26, 27. Es necesario que tenga ventas por 2.428 unidades equivalentes a 1.699.738 de ingresos. Y ahí estaría. Y así es como ustedes calculan algo cuando les dicen, ¿cuánto necesito yo vender para ganar tanto? ¿Cuánto necesito yo vender para si yo quiero obtener tanto de ganancia, ¿verdad? Y así es como ustedes lo deben de hacer. El punto 8 creo que no lo vamos a hacer. Porque dice, se tiene pensado adquirir una nueva instalación por un valor de 200.000. ¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio si se quiere recuperar la inversión de la instalación? Básicamente es lo mismo del punto 7, solo que la ganancia esperada serían 200.000, ¿verdad? La ganancia esperada serían 200.000, entonces es lo mismo, ¿verdad? Básicamente hay que hacer los mismos cálculos, solo que cambiando la ganancia esperada. ¿Dudas aquí en lo que es punto de equilibrio? No, licenciado, por el momento todo bien, gracias. Ok. Punto de equilibrio. Si no colocan respuestas, se los pongo mal. Estoy advirtiendo. Bueno. Dejaré